Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar de la evolución y de las características de los templos griegos. Como siempre, he dejado en descripción las fuentes que he utilizado para la elaboración de este vídeo y si te interesa el tema, pues oye, quédate hasta el final del vídeo y si consideras que te he enseñado todo lo que te tenía que enseñar, pues dale like y compártelo al finalizar el vídeo porque oye, a mí me ayuda mucho a crecer en YouTube. Así que dicho esto, vamos a darle al tema y te voy a contar lo que necesitas saber. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la arquitectura griega es una arquitectura que está viva y que por lo tanto sufre cambios y transformaciones a lo largo del tiempo, aunque hay elementos que se mantienen a lo largo de todo el arte griego. Y para entender estos cambios y transformaciones que sufre la arquitectura griega a lo largo del tiempo, es muy importante tener presente que los griegos se expandieron a lo largo del Mediterráneo durante el primer milenio antes de Cristo. Por ello, los griegos se convirtieron en una de las civilizaciones más importantes de la antigüedad. Por otro lado, antes de hablar de los templos griegos, es importante dejar claro que los templos griegos no fueron ideados para acoger fieles, sino que era un espacio utilizado por los sacerdotes y las sacerdotisas. Además, el templo griego siempre se edificaba en lugares que tenían algún tipo de significado simbólico, como es por ejemplo lugares que acogían árboles sagrados, como es el caso de Delfos, que de hecho sobre Delfos nos habló extensamente Diego Chapinal, que es un súper especialista de este tema, y os dejo por aquí el enlace al directo que hice con él, donde pues nos habló muchísimo sobre Delfos y creo que puede ser muy interesante que lo veas. Estos templos no solo acogían la imagen del dios o de la diosa, sino que también tenían espacios dedicados para la curación, oráculos o incluso iniciación del culto, por lo que mucha gente acudía a los templos griegos buscando respuestas, ya fuesen respuestas médicas, por así decirlo, o respuestas vitales, oraculares, en fin, este tipo de cosas. Los primeros lugares de culto griegos eran altares al aire libre, pero con el tiempo surgió la necesidad de construir edificaciones y zonas cerradas para acoger la figura del dios o de la diosa, así como las ofrendas y el tesoro del templo. La estructura de los primeros templos la conocemos por dos maquetas realizadas en terracota del siglo VIII a.C., del periodo geométrico griego, que son el santuario de Hera de Pera-Jora y el Heraion de Argos. Seguramente estas maquetas copian edificios que existieron y que se edificaron con madera y adobe. Según las maquetas, la estructura de estos primeros templos es una única cela de planta rectangular, techo a dos aguas con una ventana triangular en la fachada y no tienen columnas alrededor, es decir, que todavía no son edificios perípteros. La fachada tiene dos columnas que sostienen un pórtico de entrada. Aunque se han encontrado restos de estas primeras estructuras, la mayor información sobre cómo eran nos la dan estas maquetas. Un ejemplo de uno de estos primeros templos de los que se han encontrado restos arqueológicos es el templo de Hera en Samos, que se edificó en el 800 a.C. Es un edificio estrecho, con una fila central de columnas que sujetaba el techo, y el edificio se rodeó de columnas a finales del siglo VIII. Además, estaba construido con una medida sagrada de 100 pies o hecatómpedon. En época arcaica ya se define cómo va a ser el templo griego de época clásica. La diferencia fundamental que encontramos entre los templos del periodo geométrico y los templos de época arcaica es que los templos de época arcaica ya se construyen en piedra, en vez de construirlos con adobe y madera. En este sentido, en época arcaica ya encontramos un tipo de edificio mucho más estable, aunque sí que es cierto que no todos los edificios de este periodo están realizados en piedra, pero sí que se va extendiendo su uso. En este periodo encontramos que sobre la piedra se ponía una capa de estuco para pintar, para decorar la piedra. En la decoración en vertical encontramos el rojo y el azul y el negro en los fondos de las metopas, que son colores que se van a seguir utilizando en época clásica. A finales del siglo VII ya se han introducido mejoras en las construcciones, por lo que empezamos a encontrar la columnata que rodea la cela,
que va a ser muy típica de los templos griegos. Y no solo eso, sino que dentro de la cela se incluye una fila más de columnas, por lo que al haber 2 filas de columnas dentro de la cela hay 3 naves, y en la nave central se puede poner la imagen de la divinidad. En época arcaica ya encontramos pronaos, cela, edificios perípteros y opistódomos. Un edificio períptero es aquel que tiene una columnata que rodea todo el edificio por el exterior, y un opistódomos es una sala que se pone en el lado contrario de la cela, cuya entrada está justo por el lado contrario, pero que no tiene comunicación con la cela, como es el caso del Partenón. Además, en época arcaica ya encontramos el orden dórico y jónico. El orden dórico es el típico de la Grecia continental, que surge en la zona del Peloponeso, mientras que el jónico es más propio de la zona de Asia Menor y de las islas jónicas, de ahí que se llame orden jónico. Aunque no me voy a meter en este tema, tened en cuenta que hay diferencias en la arquitectura de los templos dóricos y jónicos. Pero no solo eran importantes los edificios de culto en sí mismos, sino que poco a poco, en torno al templo, se va desarrollando un espacio sagrado o témenos. Es decir, que no era simplemente el edificio del santuario, sino que abarcaba una zona mayor, que se convierte con el tiempo en una zona monumental, como sucede en la Acrópolis. Y ahora vamos a hablar del periodo clásico griego, la joyita de la corona. El periodo clásico griego se desarrolla durante el siglo V y parte del siglo IV a.C. Este es el periodo de gran esplendor del arte griego, donde los griegos lo petan a tope y en definitiva donde se desarrolla todo aquello que se había gestado durante la época arcaica. Una de las innovaciones del arte clásico griego es la introducción del orden corintio que aparece en Corinto, valga la redundancia. Por lo tanto, en época clásica ya encontramos los 3 tipos de órdenes clásicos griegos, que son el dórico, el jónico y el corintio. Lo habitual en los templos griegos en esta época es una planta con una cela o naos, pronaos, opistódomos y rodeados por columnas alrededor, aunque también hay edificios que no son perípteros, que solo tienen columnas en la pronaos por ser de pequeñas dimensiones, como es el caso del tesoro de los atenienses en Delfos, que se encuentra dentro del témenos o recinto sagrado de Delfos. Asimismo, el frontón suele estar decorado por altos relieves, como en el Partenón, que encontramos altos relieves en el frontón, y puede haber también decoración con metopas. No hay que olvidar que los templos estaban decorados con pintura también. Y sobre el Partenón ya hablé en otro vídeo que te dejo por aquí, échale un vistazo. Y ahora vamos a hablar de los templos griegos helenísticos que sé que lo estabas deseando. La época helenística va desde el siglo IV a.C., desde el momento en el que Filipo II, padre de Alejandro Magno, conquista Grecia, hasta finales del siglo I a.C. Durante el siglo IV en Grecia había una cierta inestabilidad política por los conflictos que sucedieron entre las diferentes polis griegas, y esto facilitó que Filipo II pudiese conquistar Grecia. Además, en el siglo IV Atenas deja de ser la reina del mambo y pasan a tener protagonismo otras polis griegas. Debido a este contexto de inestabilidad política, no hay un gran interés dentro de las polis por construir nuevos templos, por lo que en este periodo lo que encontramos sobre todo es reconstrucciones de templos anteriores o finalización de obras de templos que ya habían sido iniciados en un periodo anterior y ahora se terminan. Dicho esto, vamos a hablar de los templos griegos de época helenística. En primer lugar, os quiero hablar de los templos griegos de planta circular o zoloi. Este tipo de templos ya lo encontramos antes, aunque no se sabe exactamente para qué servían. Son templos con una cela circular rodeada de columnas en la parte exterior. Quizá los 3 zoloi mejor conocidos son de este periodo y no son otros que los de Delfos, Olimpia y Epidauro. En la zona de Asia Menor en este periodo le cogen un poquito el gusto a meter más columnas y a construir los templos sobre bases, por lo que los templos de esta época son más monumentales en esta zona. Un ejemplo de esto es el templo de Artemisia en Éfeso. Pero en la Grecia continental también se levantan nuevos templos. En Tegea
se construye el templo de Atenea Alea, que es de estilo dórico, y la innovación de este templo es que dentro de la cela incluye una serie de columnas de estilo corintio adosadas al muro. Otro ejemplo es el templo de Apolo en Dídima. Este templo es bastante curioso porque tiene 108 columnas, una antecámara elevada a la cual se subía por escaleras y una cela de tipo patio descubierto. Pero quizá el ejemplo más llamativo se encuentra en Berlín y es el altar de Zeus en Pérgamo. Este templo tiene una estructura de tipo U y está elevado sobre un podio, por lo que para subir hay que subir una escalinata. El altar se encuentra dentro de un patio abierto y además otra curiosidad de este edificio es que en la parte exterior e inferior es donde se encuentran los relieves, que es como ¡ah! ¿Pero qué me estás contando? Que es súper llamativo porque normalmente en el arte griego clásico está todo para arriba y esto es que tiene otro tipo de estructura y es que me parece maravilloso, es como... Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que te haya servido de algo, pues para un examen, para selectividad, para conocer más sobre el arte griego, en fin, para todas estas cosas. Así que nos vemos pronto en otro vídeo de historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!